Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Hoy no me encuentro sola como usualmente todos los martes. Me encuentro con el apoderado Manuel Piri Vega Jr., el apoderado del equipo de softball de mujeres, del equipo de superior de softball de mujeres femeninos. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Muy bien, saludos a todos. Qué bueno estar aquí participando de este show. Vamos para adelante. Bello, bello. También nos encontramos con la jugadora Daniela Medina, receptora también del equipo de las Cangrejeras de Santurce. Daniela, ¿cómo te sientes hoy? Buenos días, súper bien, gracias a Dios. Qué bueno, bien contenta de tenerlos a los dos aquí, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a sacar la información a estos dos individuos porque, si mal no estoy, el año pasado, este equipo de las Cangrejeras no estaba el año pasado, ellas eran las Guaynabo Mets. Así que, Manuel, ¿cómo es que entonces hacen la transición de ser Guaynabo Mets a las Cangrejeras de Santurce? Pues mira, buscando posición, buscando que nuestras jugadoras, ¿verdad?, tengan mayor reconocimiento, la parte de los auspicios económicos pues, siempre es importante, ¿verdad?, en este deporte femenino. A pesar de que el softball es el tercero en el ranking mundial, pues eso no se ve reflejado en el movimiento de auspicios, etcétera. Así que movernos a Santurce buscando aprovecharnos de lo que es la marca Santurce, que es conocida claro, a nivel básicamente de Latinoamérica. Y se nos hizo el acercamiento al municipio, Matiel, el director de deportes, el alcalde Miguel Romero, y aceptamos la propuesta. Guaynabo, a pesar de que nos daba pues, las facilidades, y eran muy buenas facilidades, pues tal vez el apoyo económico no era el que nosotros esperábamos, ¿verdad? So que decidimos movernos y me parece que hicimos lo correcto. Son unas facilidades en Villa Nevares, que a pesar de que es un parque viejo, ¿verdad? Porque es un parque que se hizo, si no me equivoco, para los Juegos Panamericanos del 1979. Oh, wow. Todavía la estructura está sólida, o sea, mis jugadoras están tan contentas, espero yo, Daniela, ¿verdad? Tenemos un buen camerino que básicamente hasta el momento ha sido positivo. Dejamos a Guaynabo, ¿verdad? Yo con las puertas abiertas, como hacemos siempre, y nos movimos a Santurce, ¿verdad? Como cangrejera. Pues mira, eso lo noto también como una buena estrategia de parte del equipo porque, como bien mencionaste, estas mujeres nos han representado a nivel mundial y estuvimos rankeadas en un momento en segundo lugar. Así que cuando vienes a ver aquí realmente en esta liga, en este deporte, también tenemos mucho talento femenino. Pero Daniela, ¿cómo fue? Ya vimos la versión del apoderado, pero la versión de jugador hacer esa transición de Guaynabo a Santurce, ¿cómo se sintieron ustedes? Honestamente, de mi perspectiva, ha sido un cambio, o sea, espectacular. Okay. En sentido de la fanaticada, o sea, el local es cerca, pero el apoyo se siente de todo el lado de Puerto Rico realmente. Ay, pues qué bueno. O sea, que sienten más apoyo siendo cangrejera de Santurce que siendo Guaynabo Mets. Más o menos, pero es más por el nombre Santurce, que es algo histórico. Entonces, claro. Después de venir de muchos años después en Santurce, pues he podido tener ese nombre y representar. Ok, sí, o sea, tú estuviste también, como sabes, en el equipo cuando se llamaban las Guaynabo Mets, así que tú literalmente hiciste toda la transición. Sí. Pero ¿desde cuándo estás jugando el deporte? El deporte desde los 7 años. Desde los 7 años. Y estamos en 16 años, me estabas diciendo. 16 años. 16 años jugando el deporte. Y entonces a nivel superior. El 2021, como hace 4 o 5 años. 4 o 5 años, para que ustedes vean cuando aquí tenemos pasión. El corazón del boricua siempre crece. Pero tuvieron un juego este fin de semana contra las Brujas de Guayama, lo cual yo estuve allí comentando y se dio brutal el evento. Como bien dijo el apoderado, o sea, el parque bien nítido. Es verdad que sufrimos de un poquito de lluvia en ese segundo partido, pero como quiera lo disfrutamos completo. Pero se encontraron también en que 2 jugadoras claves no estuvieron durante este fin de semana, Ainsley Furbush y la refuerzo Eli García, que ambas son lanzadoras, así que ¿cómo se enfrentaron a este equipo que fueron 2 partidos en un mismo día con tan poco brazo? O sea, no tenían las lanzadoras que esperaban. Sí, no, definitivamente. O sea, el
el miércoles recibimos la llamada de Eli, que estaba enferma. Ya Full Bush le habíamos dado el weekend libre porque tenía unos compromisos con su universidad. De hecho, que clasificaron ahora a la World Series. Que esos son ahora otros asuntos que tenemos que revisar ahora. Pues nos quedamos sin opciones de lanzadora, ¿verdad? Para ayudar a nuestro equipo. Así que, pues, activamos a Marisabel González el miércoles, que era una lanzadora que hace ya 10 años no estaba activa, ¿verdad? A este nivel. Pero como estaba al lado mío, en mi casa, en mi esposa, pues entonces pues tuvo que aceptar el reto. Y el sábado lanzó 6 entradas. Tuvo, ¿verdad?, sus momentos de que tuvo que ella misma auto relevarse. Y sacamos la victoria. Y entonces, pues, ahí el domingo, pues, definitivamente ya ella estaba estropeada. Natalia, pues, no tuvo un buen comienzo en esa primera entrada, mucha dificultad, pero sabíamos que iba a ser un weekend complicado. O sea, uno se prepara en este torneo para trabajar weekend a weekend, porque son jugadoras que tienen varios compromisos profesionales, de estudio, de trabajo, familiares, y la paga o la dieta que se le da a nuestras jugadoras, pues no es una dieta, ¿verdad?, que recompense lo que ellas van a dejar de hacer. Así que uno tiene que buscar la manera de que todas estén felices, darle su espacio. Así que ya sabíamos que esto iba a ser un weekend bien complicado. Para suerte de Santurce fue que solo fueron 4 juegos. Otros equipos tuvieron 6 partidos en el weekend, viernes, sábado y domingo. Así que para suerte de Santurce, solo fueron 4 partidos. De esos 4 ganamos solamente 1. Estamos en 2-4. Y eso puede ser preocupante o puede ser algo bueno para mucha gente. Yo ayer recibí una llamada de mi amigo David Santos de Semana Grande y me dijo, pues, Piri, el problema ahora es que tú con 2-4 vas a venir ahora a tratar de ganar todo lo que te queda. Claro. Y eso te hace a ti entonces ahora tal vez un poco más peligroso. Yo estoy tratando de mover la ficha y que cada weekend poder cumplir, ¿verdad?, con un alto nivel de juego y competencia, pero a la misma vez bregando con el asunto económico y poder cumplir con todo. Así que estamos poco a poco. Pero este weekend fue uno que ya sabíamos que eso iba a pasar. Ya lo pasamos. Claro. Al final del día llovió, cayó aguacero. El juego ese lo perdimos después que estábamos ganando esa última entrada. Sí, no, mira, yo tengo que explicarle esto a la gente porque yo estuve allí presente, como bien había mencionado anteriormente. Y en el primer juego, pues, no tuvieron mucha suerte, pero fue porque en esa primera entrada el otro equipo anotó las 4 carreras, así que las cangrejeras estuvieron atrás todo el juego hasta que se les hizo un poco tarde. Pero cuando entran ya al segundo partido, que entonces tenemos esta limitación de las lanzadoras, en la última entrada. En la sexta entrada, las cangrejeras tuvieron un rally perdiendo porque entraron en esa entrada 8-6 y tuvieron un rally de 8 carreras. O sea que ustedes tuvieron un momentum brutal, pero según las reglas, que me gustaría que explicaras también las reglas para que la gente entendiera, por lluvia se tuvo que entonces suspender el juego, pero yo pensaba, ¿verdad?, que como ustedes ya estaban ganando, pues que ustedes ya se iban a ir con la W, o sea, con la ganada, y se iban a ir 1-1 en el día. Pero al final del día entonces me dijeron, no se fueron con la W, así que me gustaría que explicaras para que la gente entendiera entonces cuáles son esas reglas. Pues mira, el softball y el béisbol, que son juegos parecidos, está en constante cambio, ¿verdad?, de reglas, porque se hacen. Yo puedo pensar de momento que es lo mismo que pasa en las Olimpiadas. En las Olimpiadas tú ves que han cortado a veces el deporte del softball y el béisbol porque es largo, son muchas jugadoras, los auspiciadores, qué sé yo. Pues entonces las reglas las han ido cambiando para tratar de hacer el juego, me parece a mí, más corto. La regla dice que si llueve se va el resultado con la última entrada completada. Así que la última entrada completada fue la quinta. En el caso del domingo, Guayama era local en el segundo juego. Así que al finalizar esa quinta entrada, quien estaba ganando era Guayama 8-6. 8-6. A pesar de que le hicimos un rally, que le montamos árboles, casas y todo a palo limpio, todo eso que pasó no va a récord. Llovió
Y el asunto es que no lo sabíamos, porque a mí yo vengo con unas reglas de años atrás que decía que hay que completar la entrada para que sea válida. Así que yo me fui de allí. Pues el juego está 14-8. En algún momento este juego se va a finalizar. Claro. Pero no fue así. Ayer nos dijeron que la victoria era para Guayama y ellos están gozando 8-6. Ellos ni tan siquiera mencionaron que le hicimos un rancho en la última entrada. Pues aquí en la jugada sí se está mencionando, porque realmente yo lo sufrí. O sea, fue un rally espectacular, pero yo quisiera saber la parte de las jugadoras, cómo manejan el hecho de que no les contó eso, o ahora, como bien mencionó Piri, o sea, ¿cómo entonces manejan la presión que tienen de que ahora tienen esa presión de que tienen que ganar todos los juegos? O sea, empezando de cómo salieron del juego de el domingo y cómo manejan el resto de la temporada. Pues como jugadora, ¿verdad? Yo pienso hay que poner esa prioridad o sea, mentalmente en el juego. Dicen que el 80% es mental y el 20% es jugar en la jugada, en el juego. Entonces, cuando estamos abajo por una carrera o dos, hay que ponerlo en... Mira, ¿sabes qué? Pasó los errores. Eso se deja atrás. Hay que seguir luchando a llegar donde tenemos que llegar. Es que ganar y hacer cada paso que cuente. Ok. O sea que ahora que se encuentran en esta situación, pueden manejar la presión más mentalmente que físicamente, que eso es lo que yo entiendo que también le pasó a las Brujas de Guayama. Ellas al final se les estaban cayendo los bombos ahí al frente. O sea que cuando vienes a ver 2 juegos en un mismo día también es una carga para todas ustedes. Más el sol le estaba dando por la mañana, porque yo vi que Natalia estaba pichando con el sol en la cara. Ella no tenía gafas, no tenía gorra. Yo no sé ni cómo ella estaba tirando por encima del plato, pero la costumbre, si ella está acostumbrada a eso, ella sabe hasta con los ojos cerrados dónde poner la bola. Entonces, ustedes, un poquito de historial, ustedes fueron las subcampeonas del año pasado. Sí, cuéntame correcto. entonces cómo fue esa trayectoria del año pasado en comparación a la de ahora. Pues realmente la conexión, la unión del equipo es lo que nos da la fuerza. Es lo que escribimos en la pizarra, en el dugout. La unión es la fuerza de un equipo. Y yo pienso que es súper importante porque una puede estar, o sea, bien down, por decirlo así. Pero no podemos depender de eso. Hay que tener esa unión y jugar en equipo. Y tener esa misma meta, a seguir a ganar esos juegos. Y nada, como que fue muy importante como equipo de tener esa meta, a seguirlo. O sea, practicar la disciplina y todo el mundo estuvimos en el mismo bote. Ok, qué bueno que menciona eso de trabajar en equipo, porque pues dado a, o sea, igual que la pelota, el softball o la mayoría de los deportes que no son sencillos, el trabajo en equipo es crucial. Y vi el domingo también que por más que la lanzadora tenga un buen juego y pichee, si no tiene a su equipo alrededor defendiendo, pues entonces ¿qué más se puede hacer? Que eso también lo noté en el equipo de las Cangrejeras el domingo. La lanzadora quizás no tuvo su mejor día o no era lo fuerte de ese día, pero ustedes como equipo respondieron también a principio o al final del último juego, porque si les dabas 2 entradas más, yo estoy segura que las Cangrejeras hubiesen ganado ese primer juego, al igual que en el segundo juego también. O sea, que siempre empiezan un poquito rusty o sloppy, pero después ustedes van calentando durante el juego. Así que, ¿cómo ustedes se preparan para un juego en un día normal? ¿Cuál es la preparación mental o el calentamiento? Si ponen música, o ¿cómo es esa conexión de ustedes a principio? Al principio llegamos al dugout o en el locker room, y ponemos música. O sea, en el locker room teníamos el juego de MLB. Ok, So, es como que esa motivación, que como que, ok, y a con la veces Grandes Ligas. hablamos, como, mira, ¿cómo estás? O sea, ¿estás bien? ¿No tienes lesiones? ¿Estamos bien? O sea, esa conexión y, o sea, no es tan solo equipo, es como una familia. So, es como la conexión que tienen es lo más importante, entonces, de parte de ustedes. Ok. Entonces, tengo aquí que Elisa Rosado fue la campeona de bate y novata del año. Y entonces, ¿cómo ven a Elisa Rosado, que me acuerdo haber visto el domingo que ella tocó la primera base todos los turnos del bate? Lo que pasa es que a veces fue base por bola o a veces también bateaba, pero ella tocó esa primera base todo el tiempo. Así que, ¿cómo entonces reciben ese apoyo de parte de Elisa Rosado, o cómo entonces la motivaron a ella a ser parte de imagínate, ser novata del año? Exacto, pues mira, ella viene de California.
Entonces, ella tiene ese viaje y yo, mira, hay que apoyarla. O sea, de tener esa confianza y que saque los nervios, todo va a estar bien. Yo, mira, si está en la zona, dale. No importa, no tiene que ser grande. Como que, alright, cool. Como que, no habla mucho español, pero lo entiende. Entonces, nada, como es bien agresivo y yo admiro mucho a las nenas, de verdad, del equipo. Cada una tiene sus cosas específicas y es como tan distinto. Y ella es como que bien chilling, tú la ves, no tiene presión. Ella está bien tranquilita ahí. ¡Pam! ¡Pum! A las bases. Ella rapidísima también. Sí, tengo que reconocer que es rapidísima. Pero entonces, Piri, ¿cómo entonces reclutan a estas mujeres que no son de Puerto Rico? ¿Cómo es que ustedes llegan hacia ellas y las convencen a llegar aquí? Mira, yo no duermo realmente. Yo me paso buscando información de jugadoras constantemente porque también trabajo con equipos nacionales de Puerto Rico. Así que mi trabajo es constante durante el año, buscar jugadoras tanto para el equipo adulto, para el equipo de 18 o para el equipo de 15. Así que yo tengo una base de datos enorme de jugadoras, más personas que me llaman del oeste, del centro o del este, que es básicamente donde se nutre el softball en Puerto Rico. Así que cuando yo tengo que buscar una posición específica, pues uno va a esa base de datos y dice, pues mira, ¿sabes qué? Quizás esta es la jugadora que necesitamos. Vamos a ver si está disponible, si le interesa, pues no siempre le interesa a una jugadora salir de su área de confort, ¿verdad? Claro. Porque es como dice Daniela, Elisa viene de California, de Los Ángeles. Ella está 5 días de lunes a viernes. El viernes se monta un avión, viene a Puerto Rico, es un viaje de 10 horas. Para entonces, en el caso de este weekend, montarse en un carro un sábado, guiar 3 horas para Mayagüez. O sea, claro. Y se graduó la semana pasada. Exacto, ella hizo su maestría. O sea, hay otros asuntos que a veces uno tiene que buscar cómo vamos a convencerla. Pero hasta ahora pues se me ha hecho bastante fácil el asunto de conseguir jugadoras. Tengo mucha ayuda en los Estados Unidos. Yo viví 7 años en la Florida, así que también estoy bien cerca, ¿verdad? De lo que es. Daniela se crió básicamente en la Florida. Así que ella muchas veces también conoce jugadoras que yo he contactado como Fullbush. Fullbush jugó con Daniela. Un dato random. Sí. Ajá. Desde los 10 añitos, yo jugué con ella por 3 años. Y no la vi después de 10 años el año pasado. ¿De verdad? Sí, yo, ¿qué? ¿Tú vienes para acá? Cuando publicó en la página, yo, Fullbush, espérate, yo la conozco. Yo, papi, mira. Ok. O sea, pero entonces tú fuiste ese link, o sea, la conexión. La utilicé. Sí, Daniela, tira más ahí porque yo necesito que ella venga a Puerto Rico. Claro, necesitamos ese apoyo. Sí, en 10 años no la he visto y la jugué con ella de los 9 hasta los 11 años. Y en ese entonces, ella llega a Puerto Rico y no sabemos que es puertorriqueña. Yo tampoco de ahí no lo sabía. Ella llega a Puerto Rico el año pasado como refuerzo, con unos números impresionantes. Y el mismo día que llega, teníamos juego en Guaynabo, en el Camarones, llueve y nos quedamos afuera pues, hablando y nos dice un fanático o una tía de otra jugadora, mira, ella es boricua. Yo dije, mentira, ¿cómo es eso? Pues su abuelo nació en Puerto Rico y ella no lo sabía. Así que ahí comenzamos la investigación, la todo conexión. Eso. Y este año está jugando como nativa. Ya ella no es refuerzo. Claro. De hecho, está en el equipo nacional de Puerto Rico, porque es una muy buena jugadora. Así que, volviendo al asunto, uno me paso buscando jugadoras. De hecho, yo recomiendo para otros equipos jugadoras que tal vez no tengo espacio en mis equipos. Y eso es lo que uno hace casi todo el año, o sea, buscando jugadoras. En el caso de Superior, tenemos hasta el miércoles para hacer cambios en el roster. Así que ya uno está desde ayer buscando quién está disponible para este weekend. Claro. Entonces, hasta el miércoles tenemos, que es básicamente el miércoles negro, como decimos, porque tenemos para tomar la decisión para que pueda jugar el próximo weekend. Se acabó el domingo, el lunes. Ok, ¿quién está disponible ahora? Tenemos hasta el miércoles. Y así estamos toda la semana. Semana por semana. Así estamos toda la semana. Wow, o sea que esto es un week by week, en vez de day by day, esto es un week by week, saber quién está disponible para tenerlo entonces en el roster. Yeah. Pero tengo también que Dayanira Díaz es el regreso del año. Dayanira Díaz, regreso del año, ¿ella se lesionó o ella regresó o se quitó y regresó? Maternidad, ella
Ella estuvo, si no me equivoco, como 3 años sin jugar, o 2 años sin jugar. Maternidad, tiene a su niño precioso. De hecho, está en el parque todos los días, se acaban los juegos y está corriendo las bases cada vez que lo dejan free. Pero Dayanira estuvo desde los 15 años en el Programa Nacional de Puerto Rico. Era una jugadora estelar del equipo de Puerto Rico. Así que ella siempre fue una jugadora de impacto. El año pasado, ella hace un regreso y dice que está disponible. Entonces, hacemos un cambio con Carolina y su apoderado. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el apoderado de Carolina. Pero era uno golito para mí. Entonces, él me da en cambio a Dayanira Díaz. Y esa es la jugadora que hace el comeback del año. Ok, digo, es que eso también, la diferencia de cuando uno trata con féminas es un poco más complicado. Seguro. Por todas esas situaciones. Seguro. Porque también vimos a Marisabel, que hizo su debut, que eso es un 2x1, yo no sé si eso es legal. Sí, es una locura. Fue una locura y de hecho se llamó a su doctor, ¿verdad? Para que nos diera una recomendación. Claro. Y él nos dijo, ella lo puede hacer. Aquí es un golpe. Uh-huh. Así que cada vez que pasaba un batazo cerca de ella, yo estaba asustado, preocupado. Pero no es eso. Es que ella misma, por ejemplo, el domingo, los batazos cerca, ella los quería fijar. Yo, Marisabel, estate quieta la anoté. Lanza y que otra ya. Pero sí. Eso es muscle memory, como que. Correcto. Claro, ¿no? Y es como había mencionado, el trabajo en equipo. Tienen que confiar en que su equipo va a hacer el trabajo también y defender. Así que sí, eso realmente estuvo bien interesante. Pero entonces, esta temporada fue dedicada a quien era el dirigente del año pasado, el fallecido Jerry Flores. Sí. Que era el coach del año pasado de la Guaynabo Mets. Nuestro eterno coach. ¿Y cómo entonces este juego, si significó algo, fue algo un poco más? Porque estaban también haciendo su debut en el estadio, en Villa Nevares, así que le hicieron una ceremonia y todo. ¿Cómo entonces, qué significó ese primer juego allí en Villa Nevares dedicado a él? Pues realmente, Jerry Flores no lo conozco ni por muchos años. Okay. Pero del poco tiempo que lo conocí, se sentían como muchos años. Okay. Entonces, esa motivación, ¿verdad? Y el apoyo que siempre daba. Él siempre decía, home run o hit. Home run o out, perdón. Entonces, y yo, ok, es una mentalidad esa. Y todas las nenas que están en el equipo han sido dirigidas por él. Por muchos años también. Okay. Entonces, eso nos motiva como que, ¿sabes qué? Ahora mismo, si él estuviese aquí, él nos daba ese apoyo. ¿Qué diría él? Uh-huh, ¿Qué haría él en este momento? Como que, y nosotros guiamos por eso también, como el apoyo. Uh-huh. Y nada, todo por él de verdad. ¿Y cuán grande entonces es la imagen de Jerry Flores a nivel de la liga como tal? No, bueno, Jerry es, o sea, de hecho, el día que fuimos a la funeraria, lleno a capacidad en Caguas. Y ahí uno se da cuenta realmente todas las personas que querían a Jerry, que Jerry en algún momento fue su coach o fue un coach rival y con todo y eso mostró siempre un respeto hacia la jugadora, su familia. Así que Jerry es o sea, por muchos años, tuvo mucho tiempo en el softball. De hecho, es mi dirigente del equipo nacional de 15 años. Yo fui con él a Japón hace 2 años atrás y ganamos plata, le ganamos a Japón y perdimos la final con USA. Así que Jerry siempre fue una persona especial que transmitía mucha energía positiva. Así que su hija, Yaidi, estuvo con nosotros el domingo en la inauguración, hizo el first pitch. Es nuestra capitana, a pesar de que no está ya jugando porque se retiró. Pero nada, Jerry siempre va a estar con nosotros en cada juego, por eso lo llevamos en la manga izquierda de cada uniforme y cada victoria y también cada derrota. O sea, toda esta temporada va a ser dedicada para Jerry. Tenemos jugadoras que estuvieron con él en la Universidad Ana G. Méndez. Okay. Que, o sea, es como que tanto tiempo, hay muchas conexiones que Jerry tuvo con este grupo, que soy yo el que llego como apoderado en el 2023, pero ya era un grupo que él tenía desde el 2016. O sea, este grupo ya él lo había corrido desde el 2016 y yo llego en el 2023 a ayudar. De hecho, esta franquicia de Santurce comienza en el 2016 en San Juan, como senadoras de San Juan.
y se mueve a Guaynabo. Y entonces en Guaynabo, en el 2023, que yo entro, ¿verdad? Como función de coapoderado, y el año pasado, que fue mi primer año como apoderado. Pero el grupo, el equipo, quien lo comienza, es Gerardo Jerry Flores. Así que Jerry, espectacular. Yo le debo mucho, mis jugadores, yo estoy seguro que le debe mucho a Coach Jerry, y vuelvo, esta temporada va a ser para él. Pues realmente fue bien emotivo esa ceremonia que le hicieron a Jerry Flores. Yo estuve ahí, lo presencié todo, y el respeto que se sintió, que le tenía a todo el mundo, porque hasta la fanaticada también, todos se pararon. O sea, es un respeto que a nivel, el que lleva tiempo en la liga sabe lo impactante que fue la imagen de nuestro gran Jerry Flores. Así que, bueno, con eso entonces culminamos. Si quieren hacer algún llamado a que vayan, una invitación a que vayan a ver a las Cangrejeras de Santurce, dónde juegan, cuánto tiempo queda de la temporada, para que entonces el público se anime. Pues mira, importante, nos quedan abonos disponibles. Eso siempre es bueno. Se pueden comunicar con Robert Acosta al 787-445-00 8352. 8352. Ahí está. Lo llama Robert Acosta para los abonados. Este sábado tenemos juego en Yauco. Me parece que es a las 3, las 4 de la tarde. Realmente no tengo la hora. Así que, Matiel, si me estás escuchando, por favor, una guaguita para llevar las nenas, como dice Guayama, que llegó con aire al parque. El domingo regresamos a Villa Nevares, a nuestro estadio. Tenemos juego a las 4 de la tarde versus las Leonas de Ponce, que ahora mismo están en la segunda posición con 4-6-2. Ese es tu equipo, así que yo espero que ese día vamos a ver cómo va a ser eso. Están invitados. Los boletos están en $8 por persona. Niños menores de 12 entran gratis. Todo el que llegue de Roosevelt, que es mi liga, ¿verdad?, de béisbol y softball infantil, entra gratis. Aquí lo más importante es apoyar al equipo de Santurce, nuestra jugadora. Se gana y se pierde en el terreno, pero se pasa muy bien en el parque. Definitivamente se pasa bien. Yo la pasé brutal el domingo en eso de doble header, pero me hubiese encantado que las Cangrejeras hubiesen ido con esa victoria, aunque me fui un poquito porque las Leonas perdieron, pero no pasa nada. Perdieron el invicto, pero no importa, porque como quiera creo que están seguidos. Seguidos. Así que, pero yo le voy a mis Cangrejeras de Santurce, así que el domingo vayan a Villa Nevares, vamos a apoyar a nuestras atletas, nuestras guerreras, porque si algo sabemos es que ellas nos han representado, así que qué mejor que disfrutar del deporte aquí en Puerto Rico. Así que con eso los dejamos. Denle like, subscribe y todo a Puerto Rico Sports Nation, y aquí los dejo con la jugada.